Sean bienvenidos a una edición más del Express de Más que Tres Puntos. Acabó la participación de México en el Mundial en un partido que tuvo múltiples lecturas. México, que ha sabido sufrir en otros partidos, vivió 3 minutos terribles, trágicos en los que recibió 2 goles. Es verdad que Morita se equivocó muy feo en la segunda anotación, pero es un joven de 17 años que tiene un mundo por aprender. No se justifica, pero está en ese momento de crecimiento Morita. Sin embargo, la entrada de Edson Álvarez generó muchísimas dudas. Es un error de él el penal en contra del tercer gol de Inglaterra cuando la selección ya jugaba contra 10. Si bien el ataque nacional tuvo pegada, así lo demostró en el torneo, 4 goles de Quiñones, 3 de Jiménez, a este indicador se sumaron el Tiloncito, Fidalgo, Romo. Al momento bueno, el entrenador y su cuerpo técnico se quedó sin ideas. Y apostó por la lógica, meter a 3 delanteros y llevar el partido a la era chica de los británicos, llenarla de centros. Sin embargo, esto no pasó. ¿Y por qué? Porque si bien amontonó gente de ataque, no tuvo la capacidad del desborde por las bandas. Quizás, ahora todo pasado, es mucho más fácil poder decir qué se hubiera hecho. Quizás el partido no era para Fidalgo y sí para Huerta. Quizás no era para Fidalgo y sí para Alexis Vega. Pudiera ser. Es muy sencillo decirlo ahora en el momento. Apostar por un cambio en el momento que se estaba viviendo ese partido no es una tarea sencilla. Antes de seguir con el análisis, mando saludos y agradecimientos a Checo, a Abraham Jabramillo, a Edgar, a Néstor Vázquez, a Germán, a Almita, a Doña Leti y a todos los que han comentado, a Karen Quesada, sobre los contenidos en esta plataforma. Un abrazo gigante y gracias por tanta amabilidad. Ahora sí, vámonos con el análisis, sigamos con él. Me parece que es la primera vez en un encuentro de matar o morir que México juega contra 10 y que tiene que ser la selección que tome las riendas del protagonismo, que sea el protagonista, que tenga en sus manos la prórroga. Yo honestamente creo que el partido era de empate. Pickford, el portero inglés, sacó por lo menos 3 de gol. El primer remate que hace Raúl Jiménez y que el portero se avienta desde que ve, da un paso mejor dicho, desde que ve el arranque de Jiménez, hace que llegue a la jugada porque incluso la pelota le bota antes. Es un paradón. Y el segundo remate de Jiménez es más espectacular porque el portero vuela muchísimo, pero el balón sale globeado, no sale en dirección recta. Ahí hubiera sido muy distinto. Entonces, México tuvo oportunidades muy buenas de gol que no supo concretar y que también la fortuna del portero, el portero estaba haciendo atajadas de otro nivel, eso sea la verdad. Bueno, desafortunadamente México no logra hacer el partido perfecto y eso otra vez nos juega en contra. Simplemente no se puede. Contra ese tipo de equipos en esta ronda de mundial, en este nivel ya no se puede. 3 jugadas, 2 de ellas en las que Inglaterra vivía un muy mal momento. De hecho, en las 3 pareciera que Inglaterra dominó el encuentro, pero no, Inglaterra supo en qué momento pegar. Y eso que no es candidata a campeona del mundo. A este tipo de equipos, ojo también, no les pesa el escenario. Fue impresionante el Azteca, fue impresionante el apoyo de la gente, pero están acostumbrados a esto. No les pesa. ¿Por qué no les pesa? Porque muchos de sus jugadores se enfrentan a este tipo de escenarios cada 8 días. Juegan en el Bernabéu, en el Allianz, juegan en el estadio del Etihad, juegan en Old Trafford, juegan en el Barcelona. Eso es este tipo de competencias para ellos. Este tipo de escenarios, mejor dicho. No tienen miedo a este tipo de escenarios. Los mexicanos tampoco, y eso es aplaudible. Yo no sé si México se murió de nada, no me atrevo a decirlo, te lo leo en comentarios. Pero sí creo que México dejó ir una oportunidad importante porque tenía la oportunidad, no sé si de avanzar, ojo, ya una vez llevando el partido a la prórroga, muchas cosas pueden pasar, el momento, el impulso se decide desde los 11 pasos y ahí es otra historia. Pero México tuvo la chance. Yo solamente recuerdo muy poco de 94 que México también tenía la chance. En 98 remonta a Alemania y te deja sin esa oportunidad. En 2002, bueno, ni que hablar de lo que pasó con Estados Unidos. En 2006, lo mismo, Argentina en el tiempo extra con el golazo de Maxi Rodríguez, te deja con la sensación de que se acaba el partido. En 2010, ni qué decir, 3-0, 3-1,
pero sin posibilidad de competir contra los argentinos. Donde vuelve a tener México una sensación parecida es contra Holanda en 2014. Y otra vez, una vez que mete el penal Holanda, el partido pareciera decidido y que México no puede contra la historia. En 2018 el partido contra Brasil es lo mismo. Brasil mete un gol, lo empieza a trabajar, lo empieza a caminar, y cuando decide que es momento de matarlo, mete el 2-0 y el partido se acabó. Hace 3 años y medio México ni siquiera clasificó. Esta era una oportunidad idónea en la que México tenía en el papel los elementos necesarios para poder acceder a la siguiente fase. No digo que otra vez, es que México se achicó. No, no se achicaron. De hecho, plantaron bastante cara al equipo inglés. No parecía que era un equipo importante. No es una potencia Inglaterra, pero sí es un equipo importante contra un buen animador que es México en los mundiales. Tampoco México tenía este mote de ser el enemigo o el enemigo a vencer o el rival más complicado. De hecho, ya en estas fases de octavos, tanto Estados Unidos, México, por allí puede ser Suiza, son los rivales que muchas selecciones importantes se hubiera querido. Brasil hubiera matado por jugar con México y no con Noruega. Ese tipo de situaciones. Portugal lo mismo. Hubiera preferido 1000 veces México que España, sin duda alguna. México no se achica, pero es este peso que siempre tiene la selección. En este escenario y en este momento, es ese 5 para el peso lo que termina afectando, o lo que termina faltando para poder dar ese do de pecho y entonces sí hacer historia otra vez. Era un escenario muy, muy positivo para la selección mexicana. No era tan cuesta arriba, pero bueno, ni modo, se pierde esa oportunidad. Y bueno, ahora bien, viene la siguiente pregunta, que es bastante importante. ¿Qué nos dejó este mundial? Y aquí sí me quiero detener un poco. México tiene un proceso muy complicado. Es demasiado feo, es demasiado incierto. 3 entrenadores, cambios en los federativos, una sensación de que México no aprovechaba el tiempo previo al mundial. Es sorpresa lo que pasó. Nadie se esperaba esta participación de México. Nadie. Era una situación en la que mucha gente decía, yo me incluyo, lo tengo que decir, que México se ve en primera fase otra vez. Porque Corea resultó ser una decepción y Chequia la verdad es que se murió de nada. Sudáfrica se intimidó. Y Ecuador no tenía los argumentos para hacer este equipo poderoso que nos planteaban o que ellos mismos se creían. Y no lo digo para ofender. No estoy hablando desde que se sientan superiores. No, jamás. El equipo ecuatoriano tuvo una muy complicada ronda de grupo. Empata con Cabo Verde. Empata con Curazao. Y si bien Alemania le gana, no era la Alemania fortal que vimos después caer en 16avos contra los paraguayos. Era un equipo B. Y Ecuador fue superado brutalmente por el equipo mexicano. Los ingleses no. No se hicieron chicos ante la altura. Entonces México no es que dejó una vara alta, es que nos sorprendió porque no estaba sustentado esta buena actuación. Esa es la realidad. De hecho, la duda estaba si Ochoa iba a parar, y Rangel termina siendo un gran mundial. Esa es una de las cosas muy rescatables. Es la pregunta de este episodio. ¿Es Rangel el mejor portero mexicano en mundiales? Lleva 1 y en 4 partidos no le metieron un solo gol. Y él no era la apuesta original. Estaba el debate entre Ochoa y Malagón. La lesión de Malagón y la baja notoria de juego, porque competir en Chipre no te da las posibilidades de ser un portero de selección nacional en un mundial, le abrieron las puertas a Rangel. Y Rangel fue de menos a más en el mundial. Empezó temeroso, tuvo unas salidas dudosas contra Sudáfrica y poco a poco se fue asentando y después hace un muy buen torneo. Él no es partícipe de la derrota mexicana, él es un pasajero en los 3 goles de Inglaterra, no tiene nada que hacer. Otros grandes nombres que dejan este proceso, sin duda alguna, Gil Mora, pero por mucho. Obed, Brian Gutiérrez, el Tiloncito, es gente muy joven. El mismo Marcel Ruiz, habrá que ver qué pasa con su lesión.
Los centrales de México pueden jugar un mundial más sin problema alguno. Eso es lo que deja positivo este proceso de Javier Aguirre, que ya se despidió de la selección. Deja cosas bastante buenas. La participación, sin duda alguna, de Quiñones. La rompió ese muchacho. Fidalgo habrá que ver si repite el mundial. Su participación, podríamos decirlo, seca, más bien podríamos decirlo, buena a secas. No fue espectacular, no fue sobresaliente, sí, aportó un gol, pero no fue este gran distintivo que la selección necesitaba. Habrá que ver si quiere seguir jugando y si se va a consolidar en la selección. Hormiga González, otro tipo que tiene una puerta abierta porque Raúl no va a jugar otro mundial. Ya tiene 35 años, llegará a 39. No dudo que pueda llegar a ser este jugador que le ayude emocionalmente o mentalmente a la Hormiga. Santi Jiménez, otra vez, habrá que ver la gravedad de su lesión. No pasó nada con él en el mundial. Y el Memote realmente no tenía ni siquiera por qué haber sido convocado, pero vamos a ser honestos, cuando entró lo hizo bien. Fue una participación digna hasta allí. Hay que ver qué va a pasar con Hormiga. Ese jugador tiene potencial y ojalá se pueda detonar. Eso es lo más importante. Que todos estos chavitos que están ahora mismo ilusionando a la selección mexicana y a la afición mexicana tengan más minutos, tengan más momentos, que vayan a Europa, que no sea México y sus directivos un impedimento para que esos jugadores se puedan desarrollar. Ya demostraron que tienen el poder y el potencial para estar en los octavos de final de un mundial, porque la base de esta selección mexicana son jugadores jóvenes. Y ojo, fueron jugadores de la liga local, no hubo dependencia de los europeos. No jugó de más Huerta, no jugó de más Luis Chávez. Edson tuvo que entrar porque el cachorro estaba lesionado. Lira le gana completamente la posición de 5 en el equipo mexicano. Lira lo hizo fantástico. Entonces México no tiene esta dependencia de europeos, pero esta gran base de jugadores sí tendría que irse a la alta competencia. Y ojo, yo no digo que vayan al Madrid, al Barcelona, a la Juventus, al United o al City, al Chelsea. Jugar en Bélgica no es malo. Jugar en Portugal no es malo. En Holanda no es malo. Jugar en equipos de media tabla que peleen por Conference League, que peleen por Europa League. Eso hace demasiado bien. Uno veía la selección nacional de Cabo Verde, o la selección nacional de Curazao, o la selección nacional, que otro equipo les haya gustado que no clasificó a la segunda ronda, de los argelinos, de los mismos iraníes. Son jugadores que están en la alta competencia europea, no en los grandes equipos, y traen un ritmo de juego fantástico. Ojalá que el propio directivo mexicano no sea esa mufa que hace que los jugadores nacionales no puedan tener vitrinas en los grandes escenarios, porque eso es lo que ahora necesita la selección, que estos jugadores se consoliden. Y ojo, hay que ver también qué pasa con este niño de Pachuca, Elías Montiel. Son chavitos que tienen la oportunidad, y porque por la edad que tienen, de tener por lo menos 1 o 2 mundiales o hasta 3 mundiales más. Eso es lo más importante, cuidar a esta generación. Ya una vez México echó a perder una generación dorada, con Héctor Moreno, con Giovanni, con Carlos Vela, con Héctor Herrera, en la que no pasó nada, en la que hicieron tremendos ridículos, en la que exigían titularidades, tratos especiales a sus familias, y que no pasó nada. El mismo Chucky Lozano está borrado, y no es un jugador veterano, tiene 30 y tantos años, es más joven, y se nubló. Eso es lo que no puede pasar con esta generación de futbolistas, que tengan un mucho mejor desarrollo. Que la selección ahora tiene un nuevo bonito problema, y es: ¿quién va a ser el nuevo entrenador de la selección? Rafa Márquez se supone que iba a ser inmediatamente después de que Aguirre terminara la participación con el Mundial. Ahora se supone que hay dudas. Quien llegue tiene una misión, inclusive no es tan complicada. No es tan complicada. Se trata nada más de encauzar a estos muchachos, de encontrar partidos buenos. Quitemos de lado los moleros.
no sirven de nada. Hacen que la gente se ilusione y que crea que México le gana a Serbia, y que México le gana a Australia, y que México le gana a Paraguay, y que México le gana a Ecuador, y que México le gana a Venezuela. No es cierto, no son las selecciones principales. Van a Estados Unidos con selecciones B o con selecciones C. A esas selecciones sí les gana México. Si México hace lo que hizo en la última fase para llegar a este mundial, puede ir muy bien. Enfrentar a Portugal, enfrentar a Suiza, a Colombia, a equipos serios, enfrentar a Alemania, enfrentar a Francia. Sé que es muy difícil los europeos por toda la complejidad que tienen con sus propios torneos. Pero ir a Sudamérica, o quisieron ir a jugar contra el River Plate, ir a jugar contra Argentina. México contra Paraguay en Paraguay. México contra Chile en Santiago. Eso es lo que se necesita, porque también, si nos confiamos, yo sé que hoy en día es muy fácil poder llegar al mundial. Pero las selecciones, Haití, Jamaica, Curazao, están alzando la mano, Panamá. Y no podemos quitar de lado que Costa Rica es un equipo importante en la zona y que Guatemala por ahí medio se asoma de vez en cuando para intentar ser importante, y El Salvador también tiene eso, junto con Honduras. Ya no son estos flanes, Estados Unidos no lo es, Canadá no lo es. Se complica más. Y México tiene una oportunidad gigantesca de dar un salto de calidad enorme. Hay que cuidar el proceso nada más. Y eso le toca a los directivos. Tan sencillo como eso. Tan difícil como eso. E insistir. No va a cambiar. No va a cambiar la Liga Mexicana. No van a cambiar la cantidad de extranjeros. Se prometieron tantas cosas cuando México quedó eliminado en fase de grupos, pero tantas cosas que no pasaron. Si cuando estaba mal no cambió, hoy que está bien, ¿por qué habría de cambiar? Cuidemos a estos jugadores, equipos como Pachuca, como Atlas, como Xolos, que tiene también, es donde salió Morita, Juárez, que tiene ahí a dos jugadores jovencillos que son buenos. Es cuidarlos, y vamos a intentar que tengan más participación, que sean más importantes, que tengan más vitrina, y de ser posible que lleguen a Europa. Ojalá que no sea el caso de inflarlos. Es que se va por 35 millones de dólares. No los valen. No es nada en contra del jugador. Pero si vale un jugador más de 25, porque ahora con las cifras que se manejan en este mercado actual, tiene que jugar de ley mora en un equipo europeo, y no lo va a lograr. Es muy difícil. Ya nos pasó con Lainez, ya nos pasó con otros jugadores que la rompían en los mundiales, sobre todo de categorías con límite de edad. Se iban a Europa y por el precio pues tenían que jugar y jugar y jugar. Y allá no es lo mismo. Al cuarto intento se acabó. Eso le pasó a Raúl Jiménez en el Atlético de Madrid. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener muchísimo trabajo de cómo se van a llevar a estos jóvenes hacia un camino en el que se puedan consolidar, ya sea en México, con selección, y después en un equipo foráneo, de preferencia europeo. También a Brasil, Ir a Brasil a jugar, hoy como está esta liga, no es sencillo. Donde hay escaparate. Quiñones, jugando en Arabia, nos demostró que un jugador, estando en un buen nivel, en una liga competitiva, marca diferencias. Es así de sencillo. Bueno, y después de tanto rollo, vamos a hablar de un punto final aquí en este Express, que es muy importante y que merece tener reconocimiento, aplausos, loas. Es a la afición mexicana. En las distintas ciudades en las que fueron sede o recibieron a delegaciones, es de quitarse el sombrero. Lo de Irán, lo de Marruecos, lo de Corea del Sur. Fueron lindos momentos de la calidez mexicana. Los suecos, los ingleses también, los colombianos ni se diga. Hubo mucha disputa con la gente de Ecuador, no la entiendo y no voy a entrar en detalles porque no la sé muy bien. Y ver a millones de mexicanos en el Zócalo, en Reforma, en Guadalajara, en Monterrey, en el sur del país, en cualquier plaza, apoyando a la selección, es maravilloso. Y en ese momento lo dije también.
era válido tener esa ilusión, porque el equipo estaba jugando de una manera que ni ellos mismos se la creían. Lo que estuvo de más, completamente de más, gente alcoholizada, peleas, actos vandálicos. Desde aquí mi solidaridad total con la gente, con los familiares de la gente que murió. Eso es lo que no se debe de tener. Pero bueno, tenemos que aprender a comportarnos en las victorias y en las derrotas. El mundo habló de nosotros. Mi nombre es Fernando Galván. Muchísimas gracias por ser parte de la comunidad de Más que 3 Puntos. Te pido que estés atento a lo que se está subiendo en las diferentes redes sociales, en Facebook, X, Instagram, TikTok. Ya poquito a poco se están haciendo contenidos para estas plataformas. Sin más por el momento, que estés muy bien, que tengas bonito día, bonita tarde, bonita noche. Hasta pronto.